Me alegra que me esté acompañando en el estudio de esta serie, Ejercicios para la Piedad. La defino como ejercicios espirituales que permiten vivir piadosamente. No olvide lo que dice el apóstol a Timoteo. Timoteo, ejercítate para la piedad. Estamos estudiando la obligación del cristiano, que es mantener la intimidad con el Todopoderoso. Pablo le está diciendo a Timoteo, nada de celulitis espiritual. Nada de sobrepeso ni obesidad. Mantente con buenos ejercicios espirituales. Todo cristiano debe mantenerse alerta y desarrollar la capacidad de autoinvestigarse objetivamente para determinar con claridad cuándo está interrumpiendo su intimidad con Dios por elegir la desobediencia y elegir un acto de maldad. Esta es la parte triste. No todos los cristianos toman en serio a Dios. Por lo tanto, no podemos decir que todos tienen intimidad con Él. No todos están pendientes regularmente de su relación de intimidad con Dios. La mayoría no lo hace con malas intenciones, sino que a pesar de sus buenas intenciones, no han entendido lo que significa mantener comunión con Dios. Algunos creen que es tan sencillo como ir a la iglesia, cantar, orar y punto. Que no le da importancia a mantener la cercanía, la intimidad que Dios tiene con él, que no siente el dolor cuando sus pecados hieren a su Señor, tampoco sentirá deseos de arrepentirse, y poco a poco se irá acostumbrando al pecado, y poco a poco irá anulando su conciencia. No tendrá una conciencia acusadora, ni prestará atención al Espíritu Santo que le constriñe de pecado. Más bien, por su rebeldía va a comenzar a escuchar a Satanás, que le dirá que no es tan malo lo que está haciendo. No te preocupes, todo lo hacen. O que Dios es demasiado amoroso como para disciplinarnos. O tal vez ya cometiste el mismo pecado en el pasado y no pasó nada. Por lo tanto, más bien comenzará a escuchar a su carne, que ama las pasiones. Comenzará a escuchar a su carne que se siente estimulada por lo que atrae a los ojos, lo que es tentador para sus pasiones, lo que responde a la vanagloria de la vida. Recuerde que eso es lo que ocurre en el mundo, dice el apóstol Juan, y eso es lo que llamó la atención a Eva. Recuerde que esto es lo que precisamente Juan advierte con estas palabras. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes, la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Note la advertencia ahora. No amen a este mundo, ni las cosas que le ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el apóstol dice, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. 1 Juan 2, 14 al 17. Debemos aprender a identificar cuándo la carne nos está venciendo, cuándo nos está dominando, cuándo nos estamos haciendo poco a poco insensibles a la voz de Dios, poco a poco insensibles a las reconvenciones del Espíritu, a las reprensiones de la palabra de Dios predicada por líderes sabios. Y nos estamos haciendo poco a poco más vulnerables a las tentaciones y presiones de Satanás y nos estamos desviando de lo que el apóstol no quiere, de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Recuerde que eso fue precisamente lo que advirtió Pablo a los Corintios, también a los Efesios. Examinemos estos ejemplos de cómo personas o aún cómo congregaciones lentamente se van apartando de la sincera fidelidad
a Cristo. Hagamos un análisis. Hablemos de la pérdida de la intimidad de los efesios. Ponga atención a este principio. El cristiano que comienza a repetir pecados e ignorar su conciencia, las reconvenciones del Espíritu Santo y las exhortaciones mediante la palabra enseñada por líderes sabios, poco a poco comenzará su desvío que puede llevarle a un serio extravío. Si usted escucha y sabe que está fallando y tiene que corregir algo y no hace caso, eso es lo que está ocurriendo con usted. Dios conoce exactamente cuándo nos comenzamos a descarriar. Nosotros en forma insensible y por ir perdiendo la intimidad con Dios, lo vamos haciendo muchas veces lentamente. Todo cristiano, por su parte, por su decisión, no por decisión divina, puede perder la intimidad con el Todopoderoso. Y cuando lo hace, o es un cristiano en la niñez, o es inmaduro, o es un cristiano rebelde, o es un religioso perdido que no ha conocido realmente al Salvador. Juan nos advierte de eso con estas palabras. Queridos hijitos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios, ponga atención, no se caracterizan por practicar el pecado. Pecamos, pero no vivimos practicando el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, dice Juan. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Tremendo, ¿eh? 1 Juan 3, 7 al 10. Recuerde que la práctica del pecado impide nuestra intimidad con Dios. Y mientras más la vamos interrumpiendo, más rebeldes nos hacemos. Y mientras más pecados y rebelión acumulamos, mayor disciplina divina obtenemos. Recuerde que si decide vivir practicando pecados y no siente arrepentimiento, no los abandona y prefiere vivir pecando, tal vez no es hijo de Dios, sino un hijo religioso del diablo. Si son jóvenes que están teniendo relaciones sexuales, aunque estén cantando bien, están en pecado y no les interesa y siguen pecando. Hablemos de un proceso lento pero destructivo. Los efesios eligieron un proceso lento de abandono de su sincera fidelidad a Cristo. Su experiencia nos muestra que todo cristiano que deje de lado su intimidad con Dios en algún momento se alejará más y más y sufrirá las consecuencias de su desobediencia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, no podemos cambiarlo. Quiero presentar un ejemplo claro de cómo perdemos nuestra intimidad con Dios y cómo Dios trató a quienes lo hicieron. Nada mejor que ver ejemplos en la palabra del Señor. Así que quiero que enfoquemos en una congregación antigua. Seguramente, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, hubiéramos querido ser parte, ser miembros, hubiéramos querido asistir, si hubiéramos vivido hacia fines del siglo I. ¿Sabe por qué? Porque probablemente era una de las mejores iglesias de su tiempo. Sin duda, hoy llamaría la atención de muchas personas. Hace algún tiempo atrás fui en visita al norte chileno, en la zona desértica. Pude ver una vez más la zona donde se encuentra la mina de cobre a tajo abierto más grande del mundo. Allí antes vivían muchos obreros alrededor de la mina, pero tuvieron que abandonar la zona por el peligro de contaminación. Así que pude ver que todo quedó abandonado, lo mantienen allí. Pude ver un pequeño pueblo, escuela, hospital, casas para obreros, casas para los jefes, todo abandonado. Un pueblo así es un lugar sin vida, triste. Va pasando por todo un proceso de deterioro. Pero hay algo más trágico que un pueblo sin vida, querido.
es una congregación donde se congregan los hijos de Dios y donde no existe ese primer amor, donde usted no es instruido, no ama el estudio de la palabra, donde usted ve muchos conflictos, un lugar lleno de personas que cantan, oran, adoran, sirven, ofrendan, pero que no tienen intimidad con Dios y debido a eso mantienen pecados y desechan la comunión con el Todopoderoso y aún sus líderes maltratan a la gente o abusan de ellas o les manipulan. Esa sí es una imagen triste, pues es una morgue con campanario. Imaginemos que el maestro examinó la vida de una iglesia que se encontraba en Asia, en la península que hoy ocupa Turquía. Imagine que allí se detuvo en la playa y miró en cierta dirección. Y allí vio una iglesia grande. La examinó. Y al examinarla, le dolió el corazón. ¿Por qué? Porque eran sus hijos, su iglesia, pero sin amor. Apocalipsis capítulo 2, allí nos presenta la iglesia que está en Éfeso, dice. Y quien realiza la evaluación de las obras de la iglesia es el mismo Señor Jesucristo, quien en el versículo 2 les dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Note, conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenía una tremenda capacidad esta congregación. Está describiendo una congregación que trabajaba diligentemente. Está describiendo una congregación que era reconocida por su celo, su discernimiento, que se habían cuidado de no tener relación cercana con los apóstoles impostores. Los líderes se habían preocupado de que su doctrina esté apegada a las doctrinas apostólicas. No querían nada de farsa. Probablemente tenía líderes fuertes, personas valientes, sin duda personas dispuestas a asumir una posición firme y oponerse al mal. Ellos demostraron que no tenían tiempo para lidiar con farsantes. Y en sus confrontaciones eran eficientes, llenos de celo, incansables en su búsqueda de la verdad. Maravillosa congregación. Seguramente hubiéramos querido estar allí, pero me impacta lo que sigue. El versículo 4 comienza con una palabra que indica un contraste, pero. Hay una pausa, porque en los 3 versículos anteriores leímos buenas cosas, cosas que hay que elogiar, que seguramente hubieran atraído a todos nosotros, a cientos de feligreses, a esa iglesia en Éfeso en el primer siglo. Pero entonces hay un cambio. Entonces vemos la confrontación del Señor de la iglesia, el que conoce todo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Archibald T. Robertson, en su libro Imágenes Verbales del Nuevo Testamento, escribe algo lindo. Escuche, ponga atención. Dice sobre los efesios, este primer amor, prueba de su nueva vida en Cristo, se había enfriado a pesar de su pureza doctrinal. ¿Está ocurriendo lo mismo con usted? John Stott, en un libro pequeño pero maravilloso, titulado Lo que Cristo piensa de la Iglesia, añade estos pensamientos respecto a la iglesia de Éfeso. Note la descripción. Habían caído de las alturas de la devoción a Cristo a que habían escalado. Habían descendido a las llanuras de la mediocridad. En una palabra, se habían descarriado. Los corazones de los creyentes efesios se habían enfriado. ¿Ha pasado lo mismo con usted? Los creyentes de Éfeso se habían apartado, no de la sana doctrina, sino de la intimidad con Dios. Y por ello dice que se habían enfriado. Un poco más adelante, John Stott continúa en su escrito diciendo, su primer hervor de éxtasis ya se había desvanecido. Su primera devoción a Cristo se había enfriado. Habían estado enamorados de Él, pero habían perdido ese amor.
Espero que no esté pasando eso con usted. Espero que lo esté recuperando. Pienso en que Pablo escribió una carta a los Efesios y la única conexión que encontré en las palabras de evaluación del Señor en Apocalipsis y las directrices del apóstol Pablo a la congregación fue lo que Pablo escribió al final de su carta, porque se conecta con esto. Note cómo termina su carta a los Efesios el apóstol. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Efesios 6:24. En esa bendición descubrimos que existía un anhelo en el corazón del gran apóstol de que ese amor no se desvanezca, que ese amor permanezca inalterable. Ese era el deseo. Así terminó su carta. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo y que tienen ese amor inalterable. Pero vamos a examinar la misma iglesia en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, y el Señor le dice, ese amor que era inalterable, lo has dejado. Has dejado tu primer amor. Hubo un tiempo en que tenías un amor inalterable, pero lo has dejado. Una vez disfrutaste de devoción consistente, significativa, satisfactoria. Es más, resultó en una transformación en tu pensamiento, una transformación de tus actitudes. Resultó aquel poder, aquel amor en la manera en que te relacionabas conmigo, con tu Dios, con otros, con tus hermanos, con tus hermanas en la fe. Y viviste una vida hermosa, pero todo eso lo has dejado. Es que solo habían pasado 30 años para que la iglesia en Éfeso haya abandonado su amor por Dios y haya dejado de lado su intimidad con el Todopoderoso. El señor Stott continúa su comentario con estas importantes palabras. Escúchelas. La marejada de devoción había menguado y estaba desapareciendo rápidamente. Ellos, los efesios, trabajaban esforzadamente, pero no con amor. Soportaban tosudamente, pero sin amor. Sometían a prueba a los que les enseñaban, pero no tenían amor en sus corazones. ¿Está ocurriendo eso? ¿Está aprendiendo usted? ¿Está amando las Escrituras, pero no tiene amor? ¿No responde con gratitud? Debemos estar convencidos que Dios, si examina nuestras vidas, tal como lo hizo como en las iglesias, en el Apocalipsis, va a encontrar lo que somos. Esto lo demuestra el salmista, que Dios examina nuestra vida. El Salmo 139, recuerda, en el que revela cómo Dios lo sabe todo. El salmista nos habla de su omnisciencia cuando dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Sabe lo que esto quiere decir? Quiere decir que antes que el pensamiento siquiera llegue a nuestra mente, el Señor ya lo ha interceptado y lo conoce. El Dios omnisciente conoce aún la intención de nuestro corazón antes de que nosotros mismos sepamos lo que vamos a pensar. Él conoce la intención que vamos a tener. Conoce todo. Conoce nuestro estilo de vida, nuestros pecados, nuestras alegrías, éxitos, fracasos. El salmista le dice a Dios, ¿sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor? Porque conoce nuestro pensamiento de antemano. Y luego dice al salmista, has escudriñado mi corazón, mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Reconoce la omnipresencia, la omnipotencia de Dios cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque Dios siempre está. Siempre quiere tener cercanía, intimidad con nosotros. Está en todas partes, nos conoce, sabe lo que hacemos, no hacemos. Nos conoce en privado, en público. Somos nosotros los que no queremos en ciertos momentos tener intimidad con Él. Él sabe cuándo un hombre maltrata a su mujer, una mujer maltrata a su marido. Él sabe si está dedicando tiempo a Él. Yo quiero que todos los hijos de Dios tengamos cuidado porque a todos nos puede ocurrir que vayamos perdiendo nuestra cercanía con el Dios que nunca desea perderla con nosotros. Y esta serie de estudios tiene el propósito no solo que entienda
qué es tener intimidad con Dios, sino cómo la conseguimos. ¿Cómo debemos mantenerla? Como tristemente la perdemos. Por eso estudie con nosotros. Si usted ha sido un hijo de Dios por algunos años, ¿ha perdido su intimidad? ¿Ya no se siente feliz y motivado para adorar, servir, tener tiempo a solas con Dios? ¿Recuerda cuando ofrendaba con alegría, cuando diezmaba con gozo? ¿Recuerda el tiempo cuando hablaba con Cristo con entusiasmo y su corazón se llenaba de un nuevo sentido de celo y una delicia por Cristo? ¿Recuerda esos momentos? ¿Recuerda cuando la oración era para usted algo nuevo, extraordinario? Se deleitaba conversando con Dios. ¿Recuerda cuando abría su Biblia? Era un libro delicioso, lleno de carne, lleno de fruta, lleno de versículos que nunca antes había visto, que anhelaba comprender y saber de qué forma Dios le estaba hablando. ¿Recuerda cuando al hablarle a otra persona respecto al Salvador Jesucristo es una experiencia inolvidable? ¿Recuerda cuando la devoción era consistente y profunda? ¿Recuerda cuando oraba todas las noches? Sin duda necesita reflexionar y escuche la orden para los efesios, que hoy es la orden para nosotros. La expresión del dolor de un Dios que anhela nuestra comunión aparece en este versículo. Es lo que Dios quiere decirle a usted. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Examina bien hasta dónde has descendido, hasta dónde te has alejado del Dios de amor que te ama. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Por eso estamos en Principios Congregación Online, Facebook, YouTube, sirviéndole para orientarle. Conclusión, no paga bien jugar con nuestra relación con Dios. Cuando preferimos vivir pecando y jugando a la religión, no solo entristecemos a Dios y contristamos al Espíritu Santo, sino que traemos serias consecuencias por nuestra desobediencia y la disciplina divina por nuestra rebelión. No vale la pena caer en las manos de un Dios vivo. Es mejor ser amigos de Él.